Nunca pensé que me enamoraría así, sin planearlo, sin buscarlo, sin tener siquiera espacio en mi vida para el amor. Pero hay encuentros que no te preguntan si estás listo. Simplemente llegan y lo cambian todo. La conocí en un cumpleaños al que ni siquiera quería ir. Un amigo de la universidad cumplía 30 y aunque me pillaba mal de ánimos, acabé yendo porque no tenía excusa decente para no aparecer. Estaba pasando por una etapa difícil. Mi empresa de diseño freelance iba regular. Acababa de mudarme solo y me sentía, no sé, flotando, como si mi vida no terminara de arrancar del todo. Y entonces entró ella. Se llamaba Clara. No sé si fue su forma de caminar o esa risa baja que se escapó mientras hablaba con una amiga. O quizás fue cómo se recogía el pelo con los dedos sin darse importancia, pero como si el mundo girara en torno a ese gesto. Me quedé mirándola sin disimulo. No pude evitarlo. Ella me vio y me sostuvo la mirada. No apartó los ojos, no sonrió, solo me miró, como si ya supiera quién era yo, como si no necesitara más presentación. Yo no soy de los que se acercan sin más. Nunca lo he sido, pero esa noche algo me empujó. Tal vez porque ya me sentía perdido, tal vez porque necesitaba una razón para que todo tuviera sentido. ¿Quieres una cerveza?, le pregunté cuando por fin me acerqué. Solo si tú me la sirves, me respondió, y sonrió por primera vez. Y esa sonrisa me atravesó. De esas que no olvidas aunque pasen años. De esas que te hacen sentir que ya estás dentro de algo, aunque no sepas qué. Estuvimos hablando toda la noche. Nos sentamos en una esquina del salón, con las piernas cruzadas como si estuviéramos en un picnic improvisado. Hablamos de música, de películas, de libros, de sus ganas de estudiar neuropsicología, de mi amor por la tipografía y los pósters antiguos, de lo mucho que nos gustaban los perros, aunque ninguno tuviera uno, y del miedo a envejecer sin haber hecho nada memorable. No nos besamos esa noche, no hizo falta. Cuando se fue me dejó un número escrito en la servilleta de papel con la que se había secado los labios. Y me dijo, llámame mañana, o no, pero si no lo haces, me vas a echar de menos. Y tuvo razón, la llamé. No al día siguiente, esa misma noche desde el taxi como un idiota, como alguien que ya sabe que se está lanzando sin red pero que le da igual. Nuestra primera cita fue en un parque. No quisimos cenar, solo caminar. Hacía una tarde de otoño perfecta. Hojas por el suelo, viento leve, olor a castañas en el aire. Clara llevaba un abrigo beige que se le abría un poco por el cuello, y cada vez que el viento la tocaba se le movía el pelo como en cámara lenta. Nos sentamos en un banco. Me habló de su familia, de lo mucho que la exigían, de lo poco que entendían sus decisiones, pero también de lo mucho que los quería, y de lo difícil que era decepcionarlos. A veces siento que si me aparto de lo que esperan de mí, dejo de existir para ellos, me dijo. Y yo no supe qué decir. Solo le toqué la mano. Y ella me la apretó como si no supiera que necesitaba ese gesto. Pasaron los días, las semanas, y estábamos cada vez más enganchados, no por necesidad sino por elección, por ganas, porque nos hacíamos bien, porque nos reíamos con cosas absurdas, porque bailábamos en mi cocina cuando no había música, porque nos mandábamos audios larguísimos solo para contarnos que habíamos tenido un día de mierda. La primera vez que dormimos juntos fue en su casa. Estaba nerviosa. Yo también, pero no era miedo a lo físico, era miedo a que algo tan bueno pudiera romperse si íbamos demasiado rápido. Pero no se rompió. Hacer el amor con ella fue como entrar en un lugar cálido que siempre había estado ahí, esperándome. No fue perfecto, pero fue real, humano, lleno de miradas, de risas nerviosas, de suspiros que decían más que cualquier palabra. Nos quedamos dormidos abrazados, y en mitad de la noche me desperté y la miré. Y supe que me estaba enamorando, y que ya no había marcha atrás. Durante los meses que siguieron todo fue creciendo, como una casa que construyes con las manos, con cuidado, con ilusión. Clara y yo no éramos perfectos, pero lo nuestro tenía algo que yo nunca había sentido: calma. Incluso en el caos había una especie de paz en estar juntos. Me empezó a hablar más de su familia, de su madre rígida, elegante, de esas mujeres que hablan como si siempre estuvieran siendo grabadas. De su padre, un hombre serio, controlador, que medía a todo el mundo con una ceja levantada. Y de su hermano, Tomás, el Golden Boy, el que hacía todo bien, el que nunca decepcionaba a nadie. Mi madre cree que todos los diseñadores gráficos son bohemios sin rumbo, me dijo un día medio en broma, medio en serio.
Pues entonces espero no encontrarme con ella en una exposición, respondí, intentando aligerar el peso. Ella rió, pero con esa risa que esconde algo, como si en el fondo no fuera tan gracioso. Pasaron casi 4 meses hasta que me dijo que quería que conociera a sus padres. Me lo dijo una mañana después de desayunar, mientras me ponía la camisa para irme. No es por mí, dijo. Es que si no lo hago pronto, empezarán a sospechar que me avergüenzo de ti. ¿Y te avergüenzas de mí? Claro que no. Pero algo en su mirada no encajaba, como si no estuviera tan segura de cómo me verían ellos. La cena fue un desastre elegante. Llegué con una botella de vino que elegí con todo el esmero del mundo y un ramo de flores para su madre. Me recibió con un saludo frío pero educado. Su padre fue más directo. ¿Diseño gráfico? ¿Y eso te da para pagar facturas? No era una pregunta, era una sentencia, como si ya supiera la respuesta y solo quisiera humillarme. Yo intenté mantener la compostura. Respondí con educación hablando de mis clientes, de los proyectos en los que trabajaba. Pero sentí que cada palabra rebotaba contra un muro. Durante la cena hablaron de política, de viajes, de economía. Y en cada tema sentí que me miraban como si estuviera fuera de lugar, como si fuera el invitado incómodo que nadie sabía por qué estaba ahí. Clara me miraba de reojo, incómoda, pero no dijo nada. La gota fue cuando su madre comentó con una media sonrisa: «Tienes unos modales muy informales. Clara siempre ha salido con chicos más clásicos». No respondí. No había nada que decir que no fuera a encender la mecha. Esa noche, cuando salimos, le dije: «Ha sido humillante». Clara suspiró. «Son así con todo el mundo, no es personal. ¿Y tú? ¿Eres así también?» «No, pero ellos son mi familia». «¿Y yo qué soy?» Ella no respondió, y en ese silencio se empezó a abrir la grieta. Los días siguientes fueron raros. No discutimos, pero algo se había desplazado. Clara estaba más callada. Yo, más a la defensiva. Una tarde vino a mi casa y la noté distante. Le pregunté qué pasaba. Me dijo que no era nada, que estaba cansada, pero yo sabía que no era solo eso. ¿Qué te han dicho tus padres? Lo de siempre. Dímelo. Que eres buena persona, pero que no encajas. Me lo dijo sin mirarme a los ojos. Y no sabes cómo duele que te digan que no encajas en la vida de alguien a quien amas. Ese día no se quedó a dormir. Me dijo que tenía cosas que hacer al día siguiente, pero yo supe que era una forma de poner distancia, de respirar sin mí. Y yo me quedé en el sofá, con la tele encendida sin volumen, preguntándome qué estaba haciendo mal. ¿Por qué no bastaba con amarla? ¿Por qué, a pesar de todo lo que construíamos juntos, había un lugar en su mundo al que yo no podía entrar? La distancia no llega de golpe. No es una puerta que se cierra de un portazo. Es más como una fuga de gas, silenciosa, invisible, pero mortal si no la detienes a tiempo. Clara y yo seguíamos juntos, sí, pero había algo nuevo entre nosotros, algo sutil, como una duda, como si cada gesto viniera acompañado de una segunda intención. ¿Decía eso porque lo sentía o porque tocaba decirlo? ¿Me sonreía por amor o por costumbre? Empecé a notar que evitaba ciertos temas. Ya no hablaba tanto de su familia. Si yo los mencionaba, cambiaba de tema. Y cuando le preguntaba si había comentado algo sobre mí con ellos, me respondía con frases como «no les interesa tu vida» o «prefiero no mezclar mundos». Y esa última frase me dolió más de lo que debería. «Me estás ocultando, Clara. No digas tonterías. Entonces dime cuándo fue la última vez que dijiste mi nombre delante de tus padres». Se quedó en silencio. Yo me levanté del sofá. Caminé por la habitación como un loco. Necesitaba respirar. Ella me seguía con la mirada, tensa, como si esperara que yo estallara en cualquier momento. «¿Qué esperas de mí?», le pregunté. «¿Que te espere en la sombra mientras tú decides cuándo soy lo bastante bueno para ser presentado?» «No es eso». «¿Entonces qué es?» «Es complicado, Marcos. Mi familia siempre ha sido muy cerrada, muy conservadora. No entienden lo que hago ni cómo vivo, y mucho menos lo que siento. ¿Y tú? ¿Sí lo entiendes? Yo te amo, pero no puedo obligarles a cambiar». «No, pero puedes elegir de qué lado estás». Fue la primera vez que discutimos de verdad. No hubo gritos, pero hubo lágrimas. Hubo miradas que ya no eran dulces. Hubo dolor en cada palabra. Y al final ella cogió su bolso y se fue sin decir nada más. Esa noche dormí fatal.
Me pasé horas mirando al techo, preguntándome en qué momento el amor dejó de ser suficiente, y si alguna vez lo fue. Pasaron 3 días sin hablarnos. Ni mensajes, ni llamadas, ni likes en redes, nada. Hasta que una tarde, mientras trabajaba, vi su nombre en el móvil. Era un audio. Dudé si escucharlo, pero lo hice. No sé cómo arreglar esto. Solo sé que te echo de menos, que me haces falta. Pero también sé que no puedo vivir entre 2 mundos que se odian. No sé qué hacer, Marcos. Solo no me odies, por favor. No la odiaba. Eso era lo peor. La amaba con un amor torpe, herido, pero real. Y no sabía si eso bastaba. Le respondí al día siguiente. Le pedí vernos. Nos encontramos en una cafetería de barrio, la misma donde tuvimos nuestra tercera cita, cuando aún todo era ligero y fácil. Ahora todo pesaba, incluso el aire. Se sentó frente a mí. No me tocó. No me miró mucho. Llevaba ojeras y el gesto torcido, como si llevara días sin llorar, y eso fuera peor que llorar. No quiero perderte, dijo. Entonces demuéstramelo. ¿Cómo? Hazme sentir que no tengo que esconderme para amarte. Y ahí, en medio del café, con las tazas aún humeando, me cogió la mano y dijo en voz alta: él es mi pareja, y me hace feliz. No había nadie conocido alrededor, pero ese gesto valió más que 1000 cenas familiares. Esa noche volvimos a casa juntos. Nos desnudamos sin prisa. Nos tocamos como si estuviéramos limpiando cada herida. Cada caricia fue una disculpa, cada beso una promesa. Y cuando me dormí, con su cabeza sobre mi pecho, pensé que tal vez, solo tal vez, aún podíamos salvarnos. Durante un tiempo funcionó. Nos dimos espacio. Nos tratamos con más cuidado. Clara hablaba de su familia solo cuando quería, sin presiones. Yo no insistía. Ella empezó a dormir en mi casa más a menudo, a dejar cosas suyas en el baño, a llenar mi nevera de yogures de coco que solo a ella le gustaban. No éramos perfectos, pero al menos habíamos vuelto a reír, a desearnos, a planear fines de semana fuera, escapadas improvisadas, cenas entre semana. Lo simple se volvió extraordinario otra vez, y eso me bastaba, pero no a ella. Un domingo por la tarde, mientras recogíamos el salón después de haber visto películas todo el día, me soltó. Mis padres me han invitado a pasar un fin de semana en la casa del campo. Quieren hablar, tranquilamente. ¿Sobre ti? Sobre mí. Y sobre ti. Noté cómo se me encogía el pecho. ¿Vas a ir? Creo que sí. No quiero huir más. Me acerqué. Le toqué la mejilla. ¿Quieres que vaya contigo? Ella dudó un segundo. No esta vez. Déjame intentarlo sola. No me gustó, pero asentí. Porque a veces amar también es no estar. Dejar que el otro luche sus propias batallas. Se fue el viernes. Me escribió al llegar, pero no mucho más. El sábado no tuvimos noticias. Y el domingo tampoco. Empecé a ponerme nervioso. Le escribí. No respondió. Llamé. Nada. El lunes por la mañana apareció en mi casa. Tenía el rostro pálido, ojeras marcadas, y esa expresión de quien ha tenido que tragarse las emociones para no explotar delante de otros. No habló al entrar. Solo se sentó en el sofá. Le puse un té sin decir nada. Lo sostuvo entre las manos, pero no bebió. Han dicho cosas horribles de ti, susurró al fin. ¿Cómo qué? Que no eres lo bastante bueno, que no tienes futuro, que eres una distracción, que si te quedas en mi vida voy a arrepentirme. Me quedé en silencio, no por sorpresa, sino por agotamiento. ¿Y tú? Le pregunté. ¿Tú qué dijiste? Que te quiero, la miré. ¿Y bastó? Negó con la cabeza. No lo entienden, no quieren entenderlo. ¿Y entonces? Clara dejó el té sobre la mesa, se levantó y caminó por el salón como un alma en pena. No sé si puedo seguir así, sintiéndome partida. ¿Quieres dejarlo? No. Entonces, necesito tiempo. Esa frase me dolió más que cualquier insulto. Clara, llevamos más de 1 año juntos. ¿Cuánto tiempo más necesitas para decidir si soy tu vida o tu error? Ella no respondió. Esa noche no se quedó a dormir, y yo sentí que todo lo que habíamos reconstruido se desmoronaba otra vez. Después de aquella noche en que Clara se fue sin decir adiós, todo cambió. No oficialmente, no con una ruptura clara ni con mensajes finales, pero cambió. Se sentía. Estaba en el aire.
como cuando te levantas y sabes que va a llover aunque el cielo aún esté azul. Pasaron 3 semanas en las que apenas nos vimos. Hablábamos por WhatsApp. Un mensaje suelto al día, a veces 2, frases cortas, sin emojis, sin voz. Yo no sabía si estaba perdiéndola o si ya la había perdido. Y entonces pasó. Un sábado por la mañana estaba en casa, sin ganas de salir, cuando recibí una llamada de un número que no conocía. Contesté sin pensar. Era su madre. Soy Laura, dijo, como si yo no lo supiera. Clara ha tenido un accidente. No es grave, pero está en el hospital. Sentí que el corazón se me salía del pecho. No recuerdo cómo llegué al hospital. Solo que corrí por pasillos blancos con olor a desinfectante preguntando por su nombre. La encontré en una habitación pequeña, conectada a una vía, con un vendaje en la frente y el brazo derecho inmovilizado. Estaba despierta. Me miró y rompió a llorar. No fue un accidente grave. Un coche la golpeó en un paso de cebra. El conductor frenó tarde. Podría haber sido peor, pero no lo fue. Solo algunas magulladuras, una fractura leve y el susto. Pero eso no fue lo más duro. Lo más duro fue lo que me dijo mientras le sostenía la mano. Cuando me atropellaron, lo primero que pensé fue que no te había dicho cuánto te echo de menos. Me quedé en silencio. Ella respiraba con dificultad, los ojos hinchados, y entonces soltó algo que no esperaba. Estaba embarazada. El mundo se detuvo. ¿Qué? Lo perdí con el golpe. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Me costaba respirar. ¿Desde cuándo lo sabías? Desde hace 2 semanas. Iba a decírtelo. Pero luego empecé a pensar que era mejor no complicarlo más. Que si estábamos así, quizás no era el momento. ¿Y lo ibas a callar? No lo sé. Todo estaba tan roto ya, y ahí me derrumbé. Lloré, en silencio, como si no tuviera permiso. Pero lloré. Me senté a su lado. Le acaricié el pelo, y en voz baja le dije, podríamos haber sido una familia, a nuestra manera, imperfecta, pero real. Ella me abrazó con su único brazo libre, y nos quedamos así, sin palabras, como si solo el contacto pudiera sostenernos. Clara se quedó ingresada 3 días. Yo estuve allí cada hora posible. Le llevé libros, cremas, galletas que no le gustaban pero que me pedía para que no me sintiera inútil. Y hablamos. Por fin hablamos. Me contó que había tenido miedo, no del embarazo, sino de lo que implicaba, de enfrentarse a su familia, de tener que elegir, de perderlo todo por elegirme a mí. Pero cuando el coche me golpeó, entendí que no se puede vivir siempre huyendo de uno mismo, me dijo. ¿Y ahora? Ahora quiero vivir contigo, de verdad, con lo bueno y lo malo. Con tu familia y sin la mía si hace falta. Ya no quiero pedir permiso para ser feliz. Yo la besé en la frente. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que volvíamos a tener futuro. Cuando Clara salió del hospital, no volvió a casa de sus padres. Me lo dijo así, sin adornos, mientras doblaba su ropa en una bolsa azul que me pidió traerle. No quiero volver a un lugar donde me juzgan por lo que siento. Donde amar a alguien como tú es considerado un error. ¿Alguien como yo? Alguien libre. Alguien que no vive según el guión que escribieron por él. Volvimos a mi piso. Su nuevo piso. Al principio fue raro. El silencio pesaba. No por incomodidad, sino por respeto al duelo. Al bebé que no fue. A la vida que pudo haber empezado y se quedó a medio latido. Pero también había ternura. Gestos pequeños. Ella doblaba mi ropa con una delicadeza que antes no tenía. Yo le preparaba el café como le gustaba. Amargo, con un hielo. Nos hablábamos más lento, como si cada palabra tuviera que reconstruirse desde dentro. Y poco a poco, el dolor dio paso a la complicidad otra vez. Un día, después de cenar en el sofá, Clara me miró y me dijo, ¿tú crees que podríamos volver a intentarlo? ¿El qué? Ser una familia. Me quedé mirándola. Tenía el pelo desordenado, llevaba una camiseta mía y los pies fríos metidos bajo mi pierna. Y pensé que sí, que claro que sí. Sí, le dije. Pero esta vez sin miedo. Nos besamos. Fue un beso tranquilo, como si los dos estuviéramos poniendo la primera piedra de algo nuevo. Pasaron las semanas. Sus padres no llamaron. Su madre envió un mensaje escueto. Espero que estés bien. Nada más. No preguntaron por el accidente, ni por nosotros. Y eso dolía, pero también liberaba. Clara empezó terapia. Yo también. No de pareja, al menos no aún, pero sí individual. Porque entendimos que el amor no basta si uno no se trabaja por dentro, y porque habíamos estado demasiado tiempo intentando que el otro nos curara heridas que venían de mucho antes. A veces discutíamos, claro, como todos, pero ya no con miedo a rompernos,
sino con la seguridad de que podíamos sostenernos incluso en la tormenta. Una noche, después de hacer el amor, ella se quedó tumbada sobre mi pecho y me dijo: si algún día volvemos a tener otro hijo, quiero que sepa que fue deseado desde mucho antes de existir. Yo le acaricié la espalda. No prometí nada. No dijimos sí, seguro mañana, pero se sintió como un pacto silencioso, como una semilla. En primavera nos fuimos de viaje, solo 4 días. Una casita rural en Asturias, sin cobertura, sin pantallas. Solo nosotros, las montañas y el sonido del viento entre los árboles. Fue allí donde volví a ver esa risa que me enamoró la primera vez. Clara caminaba delante de mí por un sendero lleno de barro. Se resbaló, cayó sentada y rompió a reír como una niña, con la cara sucia, las manos mojadas y la ropa empapada. Me acerqué, le di la mano para levantarla y ella me miró como si el tiempo se hubiera detenido. Gracias, me dijo, por no soltarme nunca. Y ahí supe que, a pesar de todo, habíamos llegado. No a un final feliz de película, sino a algo mejor, un comienzo real. Volvimos del viaje con barro en las botas, el corazón más liviano y las ideas más claras. Clara empezó a trabajar en una clínica nueva. Yo firmé 2 contratos grandes que me daban más estabilidad, y nuestro pequeño piso se convirtió por fin en un hogar, uno real, con discusiones sobre la colada, risas a medianoche y domingos de pijama y pizza. Sus padres seguían sin llamarla. Al principio dolía, luego simplemente dejó de esperar. Había algo liberador en no tener que fingir más, en no vivir a la sombra de lo que otros consideraban correcto. Un día, mientras limpiábamos la cocina, me dijo: ¿sabes qué me pasa a veces? ¿Qué? Que me imagino lo que sería nuestra boda, y luego me enfado conmigo misma por imaginarla. ¿Por qué te enfadas? Porque pienso que no va a venir nadie de mi familia, y me siento culpable por querer algo que sé que me dolería tanto. Me acerqué, le limpié con el pulgar una mancha de harina de la mejilla. Nosotros ya nos elegimos, Clara. Eso es lo importante. Si algún día nos casamos, será por nosotros. Y si vienen, bien. Y si no, también. Ella me abrazó, fuerte, como si ese gesto pudiera protegernos del mundo. Fue un martes cualquiera cuando me lo propuso. Sí, ella a mí. Estábamos tirados en el sofá, viendo un documental de pingüinos. Yo tenía la cabeza en su regazo. Ella jugaba con mi pelo. Y de repente, sin quitar la vista de la pantalla, soltó: ¿y si nos casamos? Pensé que bromeaba. ¿Qué? Sí, nos casamos. Sin anillos caros, sin iglesias, sin salones de eventos. Solo tú y yo. En una playa. En zapatillas, si hace falta. La miré. ¿Estás hablando en serio? Totalmente. No respondí enseguida. Me incorporé. Le tomé la cara entre las manos y le dije: sí. Fue el sí más fácil de mi vida. Nos casamos 4 meses después, en un acantilado en Galicia, vestidos de blanco roto, descalzos, con el viento despeinándonos y el mar como testigo. Vinieron mis padres, mis amigos, un par de primas suyas, y nadie más. No hubo flores, ni discursos, ni protocolo. Solo nosotros 2 leyéndonos cartas en voz alta, llorando como idiotas, riendo a la vez, y besándonos como si acabáramos de conocernos otra vez. En su carta dijo algo que nunca voy a olvidar. Siempre creí que el amor tenía que ser aprobado por otros para ser válido, pero contigo aprendí que el amor solo necesita una cosa para ser real: libertad. Y en la mía yo le dije: tú no eres perfecta, yo tampoco, pero cuando estamos juntos todo tiene sentido. Y eso, Clara, eso es más que suficiente. Ahora han pasado 3 años. Vivimos en un piso más grande, con vistas a un parque y un balcón lleno de plantas que ella se empeña en mantener vivas y yo siempre riego de más. Tenemos un perro llamado Bolo. Ladra a todo, se sube al sofá, nos roba las zapatillas, pero nos hace reír cada día. A veces hablamos del hijo que no fue, con cariño, sin dolor, como quien recuerda un sueño que, aunque no se cumplió, dejó huella. Y sí, seguimos discutiendo por tonterías, porque el amor también se construye ahí, en las pequeñas fricciones, en las reconciliaciones silenciosas, en los abrazos de después. Lo más curioso es que hace unos meses su madre la llamó, no para pedir perdón, pero sí para decirle que había visto una foto nuestra y que por primera vez la había notado feliz. ¿Y tú qué le dijiste?, le pregunté. Le dije que lo estaba,
que había tenido que perder muchas cosas para encontrarme a mí misma, pero que valió la pena. Y sí, valió la pena. Todo, cada lágrima, cada silencio, cada miedo, porque al final, cuando amas de verdad, no hay muro que te detenga, solo puertas que hay que aprender a abrir desde dentro. Y yo, por ella, las habría abierto todas. Gracias por acompañarme hasta el final. Si alguna vez sentiste que amabas con todo el alma, pero el mundo a tu alrededor no lo entendía, esta historia también es tuya. Compártela con alguien que haya tenido que elegir entre lo que se esperaba de él y lo que realmente sentía. Y si tú también amaste en silencio, si alguna vez tuviste que luchar por alguien mientras el resto te pedía que soltaras, déjanos tu historia en los comentarios. Te leemos. Dale like, suscríbete a Flechados y activa la campanita para seguir descubriendo historias que no solo se cuentan, se confiesan.